and passion. Adiós sudamericanos, hola Copa América. Atrás habían quedado las épocas gloriosas, con jugadores que se convirtieron en leyendas y estadios que quedaban pequeños para recibir a un público apasionado que vivía el fútbol como una gran fiesta. Incluso opacado por los mundiales, el campeonato sudamericano había escrito otra página brillante en el torneo organizado por Argentina en 1959. Allí el local, que venía de sufrir el desastre de Suecia, y Brasil, flamante campeón del mundo, pelearon con sus equipos estelares el título que finalmente ganaron los gauchos al scratch de O Rei Pelé. Sin embargo, después de ese torneo, la CSF escribió el primero de los capítulos que incidieron en la desaparición del sudamericano y que, con el permiso del escritor colombiano Gabriel García Márquez, podríamos titular Crónica de una muerte anunciada. Imposible negar que la decisión de que ese mismo año 1959 se jugara otro campeonato en Ecuador fue un error mayúsculo. El hecho de que lo denominaran extraordinario, lo que significaba que el trofeo no estaba en juego, parecía darles licencia para equivocarse o los ponía a salvo de cualquier eventual fracaso. Craso error, porque terminaron quitándole valor deportivo, algo que quedó evidenciado cuando solo lo disputaron 5 selecciones y, sobre todo, con la decisión de Brasil de enviar un combinado del estado de Pernambuco, el cual recibió en su país el apelativo despectivo de Seleção Cacareco, lo que podríamos traducir libremente al español como Selección Cachivache. Por otra parte, pronto los equipos más poderosos del área comenzaron a mostrarse cada vez más reticentes a ceder sus principales figuras. Pensando solo en su propio beneficio, los dirigentes querían volcar sus esfuerzos en los torneos locales y, ya entrada la década del 60, en la naciente Copa de Campeones de América, posteriormente rebautizada como Copa Libertadores de América. A esto hay que sumarle que, coincidiendo con las fechas en que solían realizarse los sudamericanos, o sea, a principios de año, los equipos realizaban giras en las que necesitaban contar con sus principales valores. El Santos de Pelé era la oncena que todos querían ver, pero por supuesto, no era el único equipo que requerían más allá de sus fronteras para realizar giras o participar en torneos amistosos, tanto en América como en Europa. La edición de 1963 en Bolivia dejó un panorama aún más desalentador, pues las principales potencias del área le dieron la espalda. Brasil, coronado bicampeón del mundo un año antes, envió un elenco conformado por jóvenes valores en su mayoría del estado de Minas Gerais. En tanto, Uruguay, el campeón vigente, tomó una actitud más extrema, pues decidió no concurrir por rechazar jugar en la altura. Ante esta realidad, Argentina, argumentando que ganar el torneo no le daría ningún prestigio y que si lo perdía se habría bajado otro peldaño, se planteó la posibilidad de enviar un equipo juvenil o un combinado de la Primera B. Finalmente, en su plantilla no fue con lo mejor, pero contó con jugadores que tenían cierto reconocimiento en la liga local. Las malas noticias no terminaron allí si se pensaba en la salud del torneo, pues Chile declinó participar por el conflicto diplomático que tenía con los bolivianos. Las expectativas en relación con el torneo de 1967 en Uruguay estuvieron lejos de mejorar, pues la AUF se planteó en reiteradas oportunidades su suspensión por el temor de sufrir pérdidas económicas por el escaso interés que mostraba el público. Mucho más cuando los brasileños, golpeados su fútbol tras la eliminación en Inglaterra 66, decidieron autoexcluirse. Y si eso no era suficiente, tanto Argentina como el propio Uruguay mostraban dudas en presentar sus mejores elencos. Y aun cuando los rioplatenses terminaron jugando con sus equipos titulares, los organizadores inventaron una fase previa para que en lugar de 9 fueran 6 los participantes y de esta manera cortar la duración del torneo. Clasificaron así Chile y Paraguay, en tanto la debutante Venezuela se vio favorecida por el retiro de Perú. Las previsiones acerca del poco interés reinante se cumplieron, pues las tribunas del imponente centenario, salvo el último partido cuando el local derrotó al albiceleste, se mostraron desoladas, con un promedio de 10.000 espectadores por partido, incluyendo una doble jornada de Chile-Bolivia y Paraguay-Venezuela, que fue presenciada por solo 1.500 personas. En nota firmada por Juan Carlos Franco, enviado del diario chileno La Nación, cuando el campeonato entraba en la etapa de definición, el periodista hace una radiografía perfecta de la situación que se vivía en la época. Franco escribe que la prensa uruguaya comentaba que este podría ser el último sudamericano y que ni siquiera estimaba como factible el que se cambiara el sistema por un torneo como el implementado por la Copa de Europa de Naciones, donde los últimos 4 clasificados juegan en una sede determinada, ni tampoco por otro donde las selecciones se eliminaran en partidos de ida y vuelta hasta llegar a la final. La iniciativa de darle fin al campeonato regional de selecciones pertenecía a Uruguay,
pues según el periodista, el hecho de que su fútbol se redujera a Peñarol y Nacional hacía imposible formar una selección sin la participación de los jugadores de esos equipos que despierta interés a sus hinchas. La realidad es que los dirigentes de estas instituciones no querían saber nada con prestar sus jugadores, mucho menos después que tanto Carboneros como Tricolores tenían asegurada su participación en la Copa Libertadores, pues un año antes, por iniciativa de los uruguayos, se había cambiado el reglamento de este torneo que le abría las puertas a los subcampeones a la máxima competencia de clubes de la región. De hecho, en la primera edición en que estos tuvieron acceso al torneo, es decir, 1966, los subcampeones de Uruguay y Argentina, Peñarol y River Plate, disputarían una de las finales más recordadas de la historia. Concluye su análisis Juan Carlos Franco, afirmando que para los directivos charrúas la selección solo debía ser para jugar la Copa del Mundo y nada más. Las otras potencias regionales, Argentina y Brasil, que contaban con mucho más recurso humano para formar selecciones sin debilitar tanto a sus clubes más importantes, terminarían mostrando una actitud indiferente y con sus omisiones permitieron que se le firmara el acta de defunción al Campeonato Sudamericano de Fútbol. Esto a pesar de que el presidente de la CSF, el peruano Teófilo Salinas, al ser consultado al respecto, afirmaba que defendería hasta el final su sostenimiento, una premisa que a decir verdad ninguna federación estuvo dispuesta a respaldar, por lo que todo daba a entender que nuestro campeonato de selecciones ya era historia. El sudamericano entró entonces en un paréntesis cuya duración era desconocida y parecía no tener dolientes el hecho de que ya no volviera a jugarse. No obstante, en un boletín publicado por la Conmebol queda claro que las raíces del torneo seguían vivas. Allí puede leerse que en la reunión de Lima efectuada en 1970, se decidió dotarlo de una nueva estructura y se refieren al mismo llamándolo Campeonatos Sudamericanos Copa de América. En la citada publicación también hacen mención de otros dos hitos en el futuro torneo. En el Congreso Extraordinario de Guayaquil se determinó que se jugaría cada 4 años y se estableció en 1975 como fecha de su relanzamiento. Por último, en el Congreso Ordinario realizado en Bogotá se aprobó el reglamento. Como era evidente que ninguna federación estaba dispuesta a asumir su organización, el campeonato se disputaría sin sede fija. Esto tenía a su favor un antecedente que permitía albergar cierto optimismo. Nos referimos a las 2 series con partidos de ida y vuelta de Chile-Colombia y Paraguay-Ecuador, realizadas para clasificar al Sudamericano de 1967. En los 4 partidos disputados en estas llaves, el número de espectadores alcanzó los 169,000, mientras que en los primeros 14 encuentros que tuvo el torneo jugado en Montevideo, la asistencia de aficionados fue de solo 154,000. Quedaba claro entonces que el interés por ver a su propia selección seguía vivo entre los hinchas. Recapitulando, el renacido torneo cambiaba su nombre a Copa América, se jugaría cada 4 años y tendría un nuevo formato donde las selecciones se distribuirían en 3 grupos de 3 equipos cada uno. Los ganadores pasarían a semifinales, instancia en la que se les uniría el último campeón, en el caso de la primera edición, Uruguay. Por primera vez reuniría a los 10 miembros de la Conmebol, algo que la CSF buscó asegurarse con la amenaza de que el país que se rehusara a participar tendría sanciones financieras y deportivas. De igual manera, se advirtió que los seleccionados debían presentar sus mejores jugadores, una exigencia que no siempre estaba en manos de las federaciones el satisfacer, pues generalmente tenían problemas para que les cedieran los futbolistas que jugaban en el exterior. Siempre con la intención de darle mayor jerarquía a la Copa, el presidente de la Conmebol, Teófilo Salinas, asomó la posibilidad de que el campeón lograra la clasificación automática para el Mundial de Argentina 78. La iniciativa no prosperó, pero el respaldo del público dejó claro que la fiesta del fútbol sudamericano había llegado para quedarse.